de las formas en que nosotros dependíamos eran de las imágenes radiológicas y de las características y consistencias y la visualización del tejido tumoral infiltrado en el tumor. Pero no teníamos nosotros un mecanismo por el cual delimitar esa lesión tumoral. Entonces, eso es una de las cosas que actualmente ya nosotros estamos superando. Los neurocirujanos han de ser agresivos y alcanzar a menudo distancias y profundidades más allá de su zona de confort, pero sin perder nunca de vista el precepto bajo el que operan. Siempre recordar que la prioridad es no hacer daño. En la agenda de esta charla vamos a tenerlo en 5 segmentos. Lo que es el glioma de alto grado con un alcance de la resección, es lo que nosotros llamamos la necesidad no satisfecha. Cirugía guiada con fluorescencia 5-ala, las presentaciones de casos, cirugía guiada con fluorescencia y presentación de casos. Haciendo una pequeña estudio de la incidencia de distribución de los gliomas, podemos nosotros ver aquí de que los glioblastomas multiformes casi conforman prácticamente el 54% de las patologías gliales en las que nosotros podemos observar aquí. Le siguen los astrocitomas anaplásicos, que forman parte del grupo en el cual podemos también utilizar nosotros este tipo de técnicas, así como también tenemos los ependimomas, y dentro de ese grupo de ependimomas, los ependimomas anaplásicos, los cuales también podemos utilizarlos. Entonces, pueden ustedes ver que los gliomas de alto grado van a predominar dentro de nuestra patología neurooncológica en nuestros hospitales. El glioma de alto grado de tratamiento estándar, todos lo sabemos, cirugía, diagnóstico y máxima resección, radioterapia fraccionada con concurrencia o coadyuvante temozolomida, y si hay recurrencia y si es posible, cirugía y otro tipo de quimioterapia como el bevacizumab y la reirradiación, el cual en los últimos años ha sido considerado también como una pauta de aporte en los tratamientos de los tumores recurrentes. Consideraciones quirúrgicas en el glioblastoma multiforme. Recordar siempre que la resección quirúrgica primaria permite un mejor pronóstico independiente del grupo histopatológico. Es decir, la máxima resección es lo que realmente nos va a permitir a nosotros mejorar el pronóstico de estos pacientes. Rara vez hay una resección completa por su naturaleza infiltrante propia del tumor. Los factores que influyen obviamente en esta óptima extensión de la cirugía está la edad, en áreas elocuentes, en el caso de que lesiones se encuentren en esas áreas, viabilidad de disminuir el efecto de masa, resecabilidad del tumor, etc. La extensión de la resección y beneficio histórico del paciente. Mayor resección es asociado con mayor sobrevida libre de enfermedad. Mayor resección es relacionado con una mayor sobrevida global también. Y mayor resección permite una mejor o una mayor eficacia en la quimio y en la radioterapia. Este último tiene que ser tomado muy en cuenta, dadas las circunstancias que hay actualmente muchas publicaciones que indican justamente que la máxima resección hay una mejor efectividad en la quimio y en la radioterapia. Si nosotros observamos aquí, en estas 3 imágenes, podemos aquí ver una área tumoral con hipercaptación periférica, área posiblemente de necrosis, hipercaptación heterogénea y aparentemente zonas que podrían ser un edema, porque nosotros vemos que aparentemente fueran como edemas digitiformes o en dedo de guante que nosotros le llamamos. Pero si nosotros observamos estas imágenes de acá postquirúrgicas, podemos observar nosotros aparentemente una muy buena resección, pero seguimos viendo esta zona de acá hipodensa y esta zona de acá. Y si nosotros vemos el flare posterior a la cirugía, pueden darse cuenta que existen otras zonas de hiperintensidad que corresponden a zonas probablemente de lesiones infiltrativas tumorales. Entonces, esto no es, o esta máxima resección, o este concepto de máxima resección ya no es válido. Ya actualmente no podemos considerarlo como válido tener un postoperatorio con esta característica, o una resonancia con un postoperatorio de esta característica. Las células, recordad que las células de glioma siempre residen fuera del medio de contraste y no puede ser visualizada. Es decir, la captación de contraste es masa tumoral
sólida, si se quiere decir, pero alrededor del mismo existen células gliales o células tumorales, perdón, en el cual está infiltrado dentro de tejidos aparentemente sanos. Casi la mayoría de las recurrencias pueden estar localizadas 2 centímetros distantes a la cavidad de la resección. La necesidad de visualizar mejor las células tumorales para una máxima resección es lo que motiva este tipo de tratamiento. Entonces, nosotros podemos ver en esta imagen, la misma anterior, que en esta zona de este círculo nosotros hemos visto, después de hacer una máxima resección, podemos tener zonas de aparentemente futuras áreas de recurrencia. Y esto es lógico de pensar, tomando en cuenta que muchas células infiltrativas se encuentran fuera de la área de confort, por decirlo así, de la zona netamente hipercaptante. Entonces, esto es un concepto que tiene que quedar visualizado para nosotros en el sentido de decir que el glioma de alto grado es un glioma cuya infiltración puede llegar a zonas mucho más extensas a lo que la visión quirúrgica normal la vemos. Esto sería un ejemplo de un tumor, donde aparentemente podríamos, entre comillas, decir que respetamos nosotros un tejido cerebral normal en relación al tejido tumoral. Y ahí vienen los desafíos de la visualización intraoperatoria en el tiempo real. La pregunta es, ¿hasta dónde se extiende ese tumor? Si nosotros vemos una visión macroscópica, podemos ver nosotros aquí una zona en la cual no hay surcos, una mayor zona donde aparentemente no hay surco y hay edema, pero esta es una zona aparentemente de una visualización de mayor zona de tumor sólido. Pero si nosotros nos apoyamos con la neuronavegación y el eco transoperatorio, podemos considerar que la delimitación es mucho más amplia de lo que se determina. Sigue siendo una imagen o una neuroimagen con la cual nosotros delimitamos. Es decir, cambió totalmente la visualización o el concepto de decir esto es tumor y hasta aquí llegamos. Cuando la neuronavegación y el eco transoperatorio en esta fase de la cirugía nos delimita un área mucho más amplia donde se localiza el tumor. Y esto es lo que nosotros tenemos después de la resección con luz blanca, en la cual hemos hecho una máxima resección tumoral. Observen ustedes cómo aquí no hay desplazamiento por el gran edema, por la gran tumoración, y luego de la resección podemos observar nosotros un desplazamiento donde aparentemente ya se hizo una máxima resección. La pregunta que nos queda aquí con la visión microquirúrgica con luz blanca es, ¿hay más tumor en esta zona? Entonces ahí vienen detalles muy importantes. Hablamos nosotros de la neuronavegación. La neuronavegación sigue siendo uno de los arsenales de neuroimagen muy importante en neurocirugía. Más aún cuando nosotros hablamos de neuronavegación agregada a la misma, todo lo que corresponde al mapeo a la cartografía cerebral, mediante la cual nosotros podemos visualizar y determinar el grado de desplazamiento o infiltración que pueden tener estos tumores con respecto a estas fibras en relación al tumor. O bien, guiarnos, como podemos ver en este video, guiarnos el sitio de resección en la que hemos hecho, tomando en cuenta la delimitación de la zona hipercaptante. Entonces, no hay duda que la neuronavegación es una herramienta muy importante. Pero lo que sucede con el neuronavegador es que durante el procedimiento quirúrgico, después de la resección, hay cambio dinámico, desplazamiento o distorsión cerebral. En el caso de edema cerebral, en el caso de post-resección, podemos nosotros observar un desplazamiento total del cerebro en el cual la neuronavegación en esa fase de resección ya no es válida en el sentido de poder ubicar o no residuo tumoral. Y hay estudios muy interesantes en el cual se ha demostrado en que la resección de gliomas, en el cual los neurocirujanos han considerado una resección completa, estamos hablando solo de neuronavegación, implica que hay un porcentaje mayor al 50% de falsos negativos
en el sentido de residuo tumoral postquirúrgico controlado con resonancia magnética. No hay duda que la neuronavegación nos aporta mucho con respecto a este tipo de cirugía, sobre todo en la fase inicial, pero en la fase de resección completa, en la que hay distorsión cerebral o desplazamiento del mismo, no queda mucho que decir con respecto a la utilidad. Entonces, ahí tenemos el eco transoperatorio, y el eco transoperatorio tiene también su validez, pero también tiene su desventaja, como son la capacidad de resolución y artefactos que pueden haber. Si ustedes pueden ver aquí, ustedes ven un glioma, una masa tumoral grande, delimitada, y ustedes pueden observar acá una resección macroscópicamente completa, en la cual se observa la zona de resección. Esto que ustedes ven aquí que brilla, generalmente es uricel que está en el lecho tumoral. Y miren cómo aquí corrobora una vez más el desplazamiento del tejido cerebral hacia la zona en la cual el neuronavegador no nos aportaría en esta fase. Y ustedes pueden observar, en cambio, que el eco transoperatorio en tiempo real nos aportaría. Pero aún así, siendo una imagen neuroradiológica, tiene también su desventaja en lo que respecta a los artefactos quirúrgicos, a la interpretación, a la resolución de imágenes. Para nosotros poder llegar a tener una buena interpretación radiológica intraoperatoria de esto, hay que tener una preparación, hay que entrenarse, o hay que estar muy familiarizado para poder nosotros determinar claramente dónde podría existir el residuo tumoral, dónde puede haber artefactos postquirúrgicos o ecos artefactos postquirúrgicos. Entonces, esa necesidad insatisfecha de nosotros los neurocirujanos, que a pesar de tener neuroimágenes intraoperatorias excelentes, seguimos teniendo el gran problema de la capacidad de decir hasta dónde nosotros resecamos esos tumores. Entonces ahí tenemos ciertos puntos como visualización del tumor maligno en tiempo real para guiar la cirugía, delimitar el tumor del tejido cerebral circundante, visualización intraoperatoria inequívoca y de alta resolución del tumor, resolver la complicación del desplazamiento cerebral, lograr una extensión máxima segura de resección tumoral. Estos son puntos que deben de ser tomados en cuenta cuando nosotros ya comenzamos a pensar en que necesitamos tener otro tipo de arsenal dentro del quirófano de visualización directa del tumor para tratar de mejorar el margen tumoral. Recordar que el número mágico para que nosotros podamos considerar mejorar el pronóstico de los pacientes es en una máxima resección del 95 al 98% aproximadamente. Y recordar también que una máxima resección tumoral, tomando en cuenta el volumen residual que queda, permite una sobrevida libre de enfermedad, tomando en cuenta que en los glioblastomas multiformes, tener un residuo tumoral menor de 10 centímetros cúbicos tiene una sobrevida mayor de 32% aproximadamente en este trabajo, y asimismo de 10 a 15 de 8% y mayor a 15 centímetros cúbicos de 3%. Tomando en cuenta que este estudio de aquí, en el cual estamos comentando, es un estudio al cual todavía no manejábamos todavía sistemas de fluorescencia, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta con este artículo, que tiene su tiempo, de que la resección tumoral máxima, mayor al 95-98%, realmente es lo que nos va a hacer cambiar el pronóstico de estos casos. Entonces, tenemos que ya hay luz al final del bisturí. Entonces, se iniciaron estudios, el profesor Stunner, un neurocirujano alemán, comenzó a hacer estudios con respecto a la fluorescencia, a estudios de agentes fotosensibilizantes, y con ayuda de microscopios quirúrgicos, en la cual permite tener espectros de luz específicos para el tipo de agente fotosensibilizante, nos permite cambiar la panorámica de la visualización del tumor. Este es la longitud de onda en nanómetros. Aquí hay una equivocación, realmente esto debería venir acá, pero ustedes pueden observar aquí claramente cómo tenemos varios espectros de luz y que actualmente están siendo utilizados, como el caso de la fluorescencia sódica, como en el caso de la endocianina verde, sobre todo vascular, y en el caso del 5-ALAN, que debería ser en esta zona de acá.
Estas son las imágenes que nosotros podemos observar. Podemos observar imágenes de fluorescencia con fluorescencia sódica. Pueden observar ustedes una captación luminescente tipo verde limón. Pero observen un detalle interesante. Ustedes también observan acá otra característica fluorescente de verde un poco más diferenciable que con relación a la zona propia del tumor. En cambio que con el 5-ala es mucho más característico observar la zona de la lesión y la relación con respecto a la zona de tejido cerebral normal. Perdón, un segundito. Siguiendo. Esta es una visión quirúrgica, microquirúrgica, y la misma pregunta, ¿hasta dónde debo de resecar y dónde está el tumor? Si nosotros visualizamos aquí, vemos la superficie de la corteza cerebral, vemos la sustancia blanca, luego de una resección tumoral, con luz blanca. Y miren lo que sucede, que luego de que ponemos el espectro de luz de fluorescencia 5-ala, podemos ver que la zona en donde aparentemente ya no había tumor, continúa habiendo tumor, por la infiltración celular. Y esta zona es sustancia blanca y esta parte de la corteza. Si quisiéramos verlo con microscopio quirúrgico, ahí podemos nosotros observar justamente esa separación entre lo que corresponde la parte del tejido cerebral normal y lo que corresponde a la parte del tejido tumoral. Miren las características fluorescentes, intensas que tiene con la captación del 5-ala. Ahí pueden observar la maniobra o la técnica de resección. Esto es muy importante, tomar muy en cuenta de tratar de seguir en estos tipos de tumores el plano que existe entre lo que es masa tumoral infiltrante y lo que es el tejido cerebral normal. La idea es que la zona más sólida del tumor la mantengamos todavía, la mantengamos inicialmente, salvo que sean tumores muy grandes en las que tengamos que hacer descompresiones intratumorales, pero tratemos siempre de mantener un plano, un tumor sólido, por decirlo así, en el tiempo quirúrgico inicial, y más bien guiarnos primero hacia la zona donde está menos infiltrante e irnos separando progresivamente del tejido cerebral normal. De esa forma vamos rodeando progresivamente al tejido tumoral. Tómese en cuenta de que en el caso de los pacientes con este tipo de tumores no tienen una zona de margen específico, característicos circunferenciales, por decirlo así. Pueden ser de diferentes extensiones y diferentes direcciones. Entonces siempre la disección tiene que ser muy, muy delicada entre la diferencia del tejido infiltrante y el tejido normal, y nos va guiando hacia la zona de extensión. Otro detalle interesante dentro de esto, miren ustedes aquí, masa tumoral sólida, y observan que esto también es tumor, pero pueden ver en esta zona que no hay una mayor captación. ¿Y por qué se debe que no hay una mayor captación? Porque son, en estos casos, pacientes con gliomas reintervenidos, en el cual ya existe un proceso cicatrizal, y esto nos puede enmascarar justamente la zona de masa tumoral sólida. Pero si escarbamos o si secamos más esta parte de aquí, vamos a ver la mayor captación. Y el otro detalle importante, que en esta zona aparentemente de tejido cerebral normal, si vemos todavía áreas de captación de fluorescencia, de infiltración. Entonces, cuando tenemos este tipo de imágenes, no tenemos que enfocarnos o direccionarnos a creer que solamente es esta zona del tumor, sino que probablemente por debajo de este tejido cerebral aparentemente normal existe una mayor extensión del tumor. Entonces es muy importante observar estas zonas de aquí dentro del parámetro de resección al final de la cirugía para evaluar si hay un mayor grado de infiltración en estas zonas aparentemente normales. O miren en estas imágenes, una imagen de hipercaptación de alta resolución, en la cual ustedes pueden ver la masa tumoral totalmente infiltrante, zona de infiltración en estas zonas, y tejido cerebral normal. Lo mismo pueden observar ustedes aquí, tejido cerebral normal y la zona de la delimitación del tejido tumoral o de la masa tumoral.
Siguiendo con el tiempo que ha llevado este tipo de cirugía, nosotros tenemos que ya el profesor Stunner en 1998 inició los primeros estudios. Y miren ustedes cómo el FDA realizó su evaluación y recién la autorización, la FDA se la hizo en mayo del 2017, perdón, en junio del 2017 fue aprobado el 5-ALA en los Estados Unidos. Nosotros iniciamos en el 2022. Entonces, también es de tomar muy en cuenta que esto está aprobado dentro de las guías clínicas de la NCCN con respecto a los gliomas de alto grado. Es decir, está aprobado y está dentro de las guías clínicas en los gliomas de alto grado. Y obviamente existe un proceso de publicaciones que ha ido paulatinamente presentándose en base a la experticia de muchos neurocirujanos a nivel mundial. Miren cómo el profesor Stunner inició en el 98 y miren que hasta el 2019, no está actualizado, tenemos publicaciones muy grandes en las cuales se han presentado. Entonces, esto corrobora cada vez más de que las guías terapéuticas en glioma de alto grado, en lo que corresponde a neurocirugía con 5-ALA, va afianzándose como un manejo de ayuda de primera elección en el tratamiento quirúrgico. En los Estados Unidos, tomando en cuenta ya en el 2020, que como ya les dije había sido aprobado, miren que en los Estados Unidos, en estas épocas hay 621 neurocirujanos que fueron entrenados y certificados para poder hacer el uso del 5-ALA, 177 centros en los Estados Unidos hasta esa época ya tenían el uso del producto para poder utilizarlo. Y a nivel mundial sabemos que hay 80.000 casos de gliomas de alto grado y el 50% de gliomas de alto grado, de casos de gliomas de alto grado en los Estados Unidos se utilizan, mejor dicho, el 5-ALA. Este es un mapa en el cual podemos nosotros ver las áreas aprobadas para el uso del 5-ALA y lo que ustedes ven disponible mediante accesos especiales, ustedes pueden encontrar aquí, y entre ellos está justamente nuestro país, Ecuador y Guayaquil, específicamente el Instituto Oncológico Nacional. Sabemos de una alta experticia a nivel de Brasil, también sabemos en lo que respecta a Chile, y sabemos que existen casos referenciales de cirugías con glioma de 5-ALA también en Colombia, como otros países. El 5-ALA es para una visualización de tejido maligno. Que quede bien claro que no estamos hablando de un tratamiento terapéutico. Mejora la visualización del tejido durante el procedimiento quirúrgico. La utilidad clínica del 5-ALA, el glioma de 5-ALA es un agente intraoperatorio muy eficaz. Se utiliza primero en tiempo real. No interrumpe la cirugía. Obviamente tiene una distinción visual entre lo que es el tejido tumoral y el tejido normal. Proporciona información sobre todo en el área operativa visualizada. Fácil de usar generalmente por las características rojo-violeta que se presentan en el tumor sólido. El cirujano puede utilizar métodos convencionales para identificar importantes vías motoras y de lenguaje, y ahí lo tenemos justamente lo que hemos hablado, como el caso del neuromonitoreo fisiológico, en áreas elocuentes, como el caso del neuronavegador, como el caso de la ecografía, en el cual se puede utilizar justamente para poder determinar también tejido residual, pero la ayuda de la imagen del 5-ALA es muy importante. Ayuda al cirujano a lograr la máxima resección del tumor de manera precisa y de manera segura. Alta precisión diagnóstica. La fluorescencia inducida por el 5-ALA significa glioma maligno, es decir, la fluorescencia por 5-ALA es glioma maligno. Y esto es muy importante, tomar en cuenta que cuando nosotros hablamos de la fluorescencia 5-ALA, hablamos de un tipo de fluorescencia de captación de células tumorales. Esa es la diferencia con la fluorescencia sódica. La sódica no es de captación precisa y exclusiva de células tumorales. Capta células tumorales, pero también capta áreas no tumorales. ¿Por qué? Porque es una fluorescencia vasogénica, si se quiere utilizar el término. Es una fluorescencia vascular. Entonces, hay que saber diferenciar bien lo que es la sódica y lo que es el 5-ALA con respecto a la utilidad específica del 5-ALA sobre las células tumorales, sobre la captación. El 5-ALA demuestra un alto valor predictivo
positivo y sensibilidad sin precedente para delimitar el tumor. Y aquí tenemos nosotros varios estudios en que justamente demuestra la grado de especificidad y de sensibilidad con el 5-ALA, como el caso de Sturner del 90% de sensibilidad y 96% de especificidad. En el caso de Díaz-Valle, 92%, tanto en sensibilidad como especificidad. Y otros estudios más que están corroborando justamente que el 5-ALA es específico para este tipo de tumores. Si queremos ver nosotros la morfología o los campos, tumor sólido, vemos nosotros infiltración vaga, donde hay tumor infiltrante, y donde es totalmente azul, tejido cerebral normal. Y tenemos lo que se llama como un degradé, si esto nosotros lo vemos en una observación de una resección tumoral, podemos ver la corteza, vamos viendo desde la corteza que es tejido cerebral normal, podemos ver tejido cerebral infiltrativo en el punto gris y en el punto tumor sólido. Y miren esta transición entre lo que es el tejido cerebral normal, que es azul menos intenso, y el tejido infiltrante. Aún entre estas dos zonas todavía tenemos una zona de transición en la cual podemos observar nosotros zona de infiltración tumoral. Y es aquí que usted puede ver en luz blanca, en la cual en cambio hay una diferencia. Y si vemos nosotros la zona aparentemente sana, que es esta zona de aquí, pueden observar ustedes que acá, en esta zona de aquí, hay tejido celular, hay todavía tejido infiltrante. Por eso es importante tomar en cuenta este grado de fluorescencia con respecto a las características infiltrantes. Esto no nos preocupa tanto. El grado o el margen de error la podemos tener nosotros en esta zona de acá. Aquí es el margen de error nuestro en dejar residuo tumoral. Y si no nos queremos ir hacia la parte profunda, sino más bien desde el punto de vista con un microscopio quirúrgico, viendo visualmente desde la corteza. Miren ustedes cómo aquí también podemos ver un degradé. Podemos ver tumor sólido en esta zona de aquí. Podemos ver infiltración en esta zona. Tejido cerebral normal aparente. Y tejido cerebral normal aparente, también normal acá. Y aquí tejido cerebral normal aparente. Otra vez, este mismo margen o este umbral es la que nosotros tenemos que siempre preocuparnos de determinar que no nos quede residuo tumoral. Este es otro caso en profundidad. Pueden ustedes observar la zona justamente de la zona sólida del tumor. Miren ustedes acá, igual con microscopio quirúrgico, un tumor residual. Acá tenemos tumor sólido, un paciente por primera vez. Y acá tenemos un caso de un tumor residual. La captación con microscopio también pueden observar ustedes. Miren ustedes la extensión. Entonces, es importante tomar muy en cuenta estos parámetros. Seguimos. Este es otro ejemplo de un glioblastoma multiforme. Miren que hay una infiltración, se puede ver a través del microscopio quirúrgico una pequeña infiltración, pero cuando ya comenzamos a hacer la corticotomía y la separación, podemos ir observando ya toda la masa tumoral con la captación y la zona de fluorescencia periférica infiltrativa en esta zona de acá. Dosis y modo de administración. El 5-ALA se utiliza 20 miligramos por kilo de peso, dosis única, vía oral. Es un polvo con una solución oral diluida en 50 cc. Yo prefiero no diluirlo en jugo, sino en agua específicamente. Más o menos tenemos que una ampolla sirve para un paciente de 75 kilos aproximadamente. Tómese en cuenta que la utilización de esto hay que tener ciertos parámetros, ciertos tiempos. Si nosotros vamos a administrar, se le administra al paciente 3 horas o 2 horas y media antes de la cirugía. Nosotros iniciamos generalmente a las 8 de la mañana, ingresa el paciente a quirófano a eso de las 8 de la mañana. Entonces nosotros aproximadamente damos a eso de las 6 de la mañana, 6 y media de la mañana, damos la fluorescencia, le administramos al paciente la fluorescencia, toma el paciente la fluorescencia, tenemos los tiempos quirúrgicos, lo que corresponde a la parte de la preparación
de anestesia 45 minutos, preparación de neuronavegación, neuromonitoreo, eco, etcétera, lo que tengamos dentro del quirófano. Entonces nosotros máximo ya en 1 hora, aproximadamente 1 hora y cuarta, ya tenemos que comenzar a hacer la exposición y 20 minutos aproximadamente la craniotomía. De tal manera que el umbral de máxima absorción del 5-ala se dé en los tiempos adecuados, aunque sabemos nosotros que el 5-ala puede observarse con una muy buena captación, incluso hasta 8 horas después. Se nos suspende la cirugía 1 hora, 2 horas, o se prolonga el ingreso del paciente aquí por 1 hora, 2 horas, igual es válida el ingreso al paciente y no vamos a tener un cambio de efecto de fluorescencia en esos tiempos. La luz tenue generalmente tiene que tenerse cuidado con respecto a la parte del quirófano, disminuir en su máxima expresión la luz. A los pacientes generalmente les aconsejamos que estén con unas gafas oscuras cuando ingresan a quirófano, tratar de no hacer una exposición directa de luz de las lámparas hacia la parte de la piel por ser un agente fotosensibilizante. En todos los casos que hemos tenido hasta el momento nosotros no hemos tenido ningún tipo de problemas. Quirúrgicamente el paciente va a terapia o va a piso, siempre a una área donde haya una disminución de la luz. Y no hemos tenido por ahora complicaciones como hepatotoxicidad. Como rutina en protocolo, nosotros siempre mandamos a hacer función hepática. Esto es muy importante porque gran parte de la metabolización se da también en el hígado. Entonces, generalmente nosotros hacemos como protocolo observamos la función hepática. Está contraindicado en pacientes que tengan alteraciones en lo que es la captación de porfirina, o enfermedades hematológicas que tengan relación con el mismo. En embarazada todavía no se ha demostrado daño, pero igual preferimos todavía nosotros no utilizarlos dentro de los parámetros generales del uso del mismo, ¿no? Y dentro de las indicaciones del uso del 5-ala, nosotros podemos ver aquí, está aprobado para recurrentes o nuevos casos de gliomas de alto grado, para astrocitomas anaplásicos grado 3, para gliomas anaplásicos, ependimoma, glioblastomas multiforme grado 4 primarios, gliosarcoma. Hay muchos artículos que están avalando para cierto tipo de meningiomas, sobre todo meningiomas infiltrantes. Ependimomas de bajo grado también hay estudios, hemangioblastomas. Y esto es otro tema que ya hemos de conversar. Pero estas son las aprobaciones, estas son las aprobaciones estándares en este momento que hay. Este slide para mí es muy importante explicarlo con un poco más de detalle, porque cuando nosotros nos enfocamos a un paciente que tenemos dentro de los criterios de inclusión, más allá de saber la estirpe tumoral, tenemos que saber ciertas características y perfiles que el paciente tiene que tener para ser candidato. En la edad, entre 18 a 75 años, y en casos pediátricos, serán incluidos primero en el comité del sistema nervioso central para una toma de decisión terapéutica. Paciente con sospecha radiológica, captación de contraste de glioma de alto grado, grado 3 y grado 4, es decir, primario, que no ha sido operado. Paciente con gliomas de alto grado residual, que se intentaba realizar exéresis macroscópica tumoral total. Son aquellos pacientes que han sido operados, pero que no se logró esa famosa máxima resección del número mágico que estamos hablando, del 95 al 98%. Si los criterios de inclusión de reintervención, como Karnofsky, localización y otros parámetros más lo permiten, deben ser intervenidos. Pacientes con gliomas recidivantes, con criterio de reintervención, que hayan recibido radio y quimioterapia. Eso también es muy importante, porque podemos tener también pacientes con gliomas recidivantes, pero que no lleven al criterio de inclusión. ¿Qué significan ellos? Aquellos que son tan agresivos que ni la quimio ni la radioterapia dio un efecto adecuado y que en poco tiempo la recidiva se dio en 2 meses o en menos de 1 mes. Entonces sabemos que esos son pacientes que no son candidatos. Pero aquellos que sí han recibido su quimioterapia y su radioterapia estándar y luego recidivan pueden ser candidatos. Pacientes de los que se disponía al menos de una resonancia postoperatoria realizada como máximo hasta 28 días después de la primera cirugía.
pero en cualquier caso, antes del inicio de la radioterapia. En gliomas de bajo grado infiltrativo, este es un tema interesante también, que hay muchos artículos que están avalando. Gliomas de bajo grado infiltrativo con dos de los siguientes criterios: que dentro de la misma resonancia que evaluamos hayan zonas sospechosas de focalidad anaplásica. Es muy importante la interpretación del neuroradiólogo aquí. Estudio de espectroscopía en área de sospecha anaplásica con criterio de colina o de alta malignidad metabólica. PET scan con colina en el cual sea positivo, a consideración del neurocirujano. Si nosotros tenemos estos criterios, dos de ellos, puede ser posible que estos pacientes tengan criterios para ser operados con 5-ALA. Estas son un punto muy importante, porque la justificación tanto en lo que corresponde a la resección como en base al grado de resección. Mire, con 5-ALA, de 112 pacientes, 176 pacientes, el 63.6% hubo cero residuo tumoral. Y en los casos en que hubo luz blanca, en la que no se utilizó el 5-ALA, de 173 pacientes, 65 pacientes, es decir, el 37.6%, tuvieron un volumen residual de 0.5 centímetros cúbicos. Esto es importante determinarlo con respecto al porcentaje de efectividad del 5-ALA en el grado de resección. Y esto pueden ustedes observar con respecto justamente a la escala de tiempo de sobrevida en lo que respecta a los pacientes con 5-ALA, de calidad y de eficacia de sobrevida en relación a los que no recibieron 5-ALA. Y este es el tiempo de ganancia atribuible al 5-ALA. Nosotros diagnosticamos al paciente, operamos al paciente, el paciente está libre de progresión con radioquimioterapia, el paciente está libre de progresión sin radioterapia y sin quimioterapia, hasta aquí llega sin 5-ALA. Este es el tiempo en la cual nosotros le damos como ganancia atribuible si utilizamos el 5-ALA en relación al momento de la progresión. Entonces es muy importante tomar en cuenta el beneficio del mismo. En Solca, nosotros hemos iniciado desde 2020 prácticamente lo que es la cirugía con fluorescencia de la adquisición del microscopio que tenemos actualmente con filtro de fluorescencia sódica, 5-ALA y indisonina verde. Entonces, inicialmente no teníamos el 5-ALA. Entonces, en general tenemos 110 pacientes que hemos realizado cirugía con fluorescencia, de los cuales tenemos con 5-ALA 46% y FLN 64 pacientes. La diferencia que ustedes pueden ver aquí, obviamente se da por el hecho de que nosotros con 5-ALA ya habíamos comenzado a realizarlo en el 2020, con sódica, perdón, ya comenzamos a realizarlo desde el 2020. Y hay ciertas interfaces en las cuales no tuvimos el 5-ALA y tuvimos que utilizar como prioridad para ciertos pacientes también la sódica. Entonces, por eso la suma de estos pacientes en relación a esto. La edad máxima 77 años, la edad mínima 14, el promedio 56. Cirugía previa, y esto también es muy importante, es el Instituto Oncológico Nacional es un centro de referencia de patologías neurooncológicas, no necesariamente no operadas, sino también quirúrgicas por el tratamiento oncológico y radioterapéutico. Como parte del protocolo, todo paciente con glioma que llega a nuestra institución pasa al servicio de neurocirugía y posteriormente al comité de tumores. Entonces, la evaluación que nosotros realizamos determina justamente el grado de tumor residual que pueden haber en algunos casos muy bien operados en otras instituciones, pero que lamentablemente por los tiempos entre la transferencia hace cabida a que este tumor nuevamente crezca y tengan recidivas en ciertas fases iniciales de ingreso a estos pacientes que nos vemos obligados a tener que operar para mejorar esa sobrevida. Entonces, por eso tenemos que dentro de este grupo, 47 pacientes fueron ya operados fuera de la institución y solamente 63 pacientes no fueron operados. 49 pacientes fueron hombres, 61 pacientes masculinos.
Y dentro del grupo histopatológicos podemos nosotros observar que dentro de lo que corresponde a los gliomas de 5 ala, tenemos un total de 70 gliomas, 46 gliomas con 5 ala y 24 con fluorescencia sódica. Como les expliqué a ustedes, recién en el 2022, aproximadamente al 23, iniciamos con fluorescencia 5 ala. Por eso es que tenemos este diferencial justamente de uso con sódica. Y ahí tenemos que grado 2 anaplásico tenemos 19, grado 3 tenemos 19 también, grado 4 32. Hay otros casos con fluorescencia que también tenemos, como ependimoma, hematoblastoma insódica también, meningioma 4, metastásico, sobre todo esto predomina mucho en lo que respecta a sódica, sarcomas, linfomas, schwannomas, granuloma tuberculoso, un caso muy anecdótico. Entonces, esta es una estadística que tenemos. Actualmente estamos en un estudio prospectivo, esperemos ya en 2 años tener los resultados suficientes como para tener un margen de cantidad de pacientes suficiente como para poder demostrar nuestros resultados. Otro caso, un caso de un glioma de alto grado recurrente, vamos a hacer un poco rápido, podemos ver la zona de hipercaptación, el antes y el después. Perdón, un ratito, un segundito. Esta es la zona sin contraste y con contraste, viendo la prequirúrgica, viendo la zona de captación que ustedes pueden observar aquí, que es la zona de la reactivación del tumor. Vamos a pasar un poco rápido por el tiempo. Aquí podemos observar por el microscopio quirúrgico la zona de captación de la fluorescencia 5 ala. Como les decía a ustedes, miren ustedes esta zona de acá, azul, es zona quirúrgica anterior, artefacto quirúrgico, por eso no le permite captar en esta zona el 5 ala, pero por debajo del mismo vamos a tener nosotros el tumor. Otro detalle muy importante que ustedes pueden observar es el hecho de que en la resonancia prequirúrgica la zona de recidiva aparentemente era pequeña. Y miren ustedes como la zona de infiltración es mucho más amplia en lo que respecta a lo que se veía en la resonancia magnética. Vamos a seguir un poco más rápido. Ahí podemos ver ya la zona más sólida del tumor. Entonces, muy diferente a lo que vimos nosotros, a lo que revisamos en la resonancia. Es decir, la captación de contraste es pequeña y miren con el 5 ala cómo se filtró mucho más. Esto es con neuronavegación intraoperatoria, un tumor pequeño, muy poco desplazamiento, miren hasta dónde llegó la zona de fluorescencia, muy poco desplazamiento, entonces podríamos entrar con confianza con el neuronavegador aquí para determinar la zona en que hemos hecho la resección. Pueden ustedes observar. Pueden ustedes observar aquí la zona de resección mayor a lo que corresponde a la zona de la captación. Vamos a seguir. Un oligodendrograma anaplásico. Recurrente igual. Vamos a seguir. Aquí estamos con la cirugía con microscopio. Observe igual la parte recurrente, estos son artefactos. No nos deben de sorprender cuando operamos con 5 ala posterior a una cirugía, estas zonas en las que nosotros no vamos a tener captación de contraste. Captación de la fluorescencia, perdón. Vemos una zona de infiltración, tejido cerebral normal en esta zona de acá.
Miren ustedes, tratar siempre de delimitar, no irnos directamente hacia estas zonas. No es necesario tener que ir y hacer al inicio una descompresión intratumoral. Tratar siempre de buscar la periferia para no perdernos. Recuerden ustedes algo muy importante también, cuando hacemos este tipo de, son tumores que en algunas ocasiones son vascularizados. Y cuando son altamente vascularizados, estos tumores perdemos nosotros también la visualización de la fluorescencia con el sangrado. Entonces, hay que tratar siempre de disminuir el sangrado. Y otra cosa que es importante, que cuando tenemos nosotros sangrado durante el procedimiento quirúrgico, preferible cambiar el espectro de luz a luz blanca, hacer la hemostasia que debemos, que se hace, que es necesaria hacerla, y continuar luego con el filtro de luz azul para continuar la resección. Porque si nosotros tratamos de querer operar con fluorescencia en un sitio donde está lleno de sangre, no va a ser eficaz. No se aconseja realizar esto. Estos cambios son muy importantes dentro, estos cambios de tiempo de luz blanca con luz azul, es muy importante para nosotros poder tener una mayor eficacia de resección. Aquí tenemos el antes y el después, el grado de resección. Miren ustedes que es muy diferente la resección que se hace en estos casos. Es más amplia, mucho más amplia. Seguimos. Oligoastrocitoma anaplásico recurrente. Miren ustedes la zona de infiltración. En este caso, este oligoastrocitoma anaplásico, lo que veíamos nosotros era esta zona de aquí de captación. Esta zona de captación de aquí. Recurrente, ya había recibido radio, había recibido quimioterapia, sabíamos lo que iba a suceder, que esto iba a infiltrarse mucho más, y para seguir un tratamiento de segunda línea, preferible mejor llegar, maximizar la resección, y posterior a la resección continuar con quimioterapia de segunda línea y el análisis por parte de radioterapia si es necesario no reirradiar. Entonces miren ustedes aquí el antes, la captación del inicio de la infiltración, y miren acá en cambio el grado de resección, ustedes pueden observar que se amplió mucho más todavía. Este surco de aquí corresponde a este surco, y esta es la zona infiltrante que ustedes ven acá, que se vio con la fluorescencia. Vamos a seguir. Este es otro caso. Perdón. Vamos separando, vamos observando la zona de la fluorescencia, la captación. Sabemos que es toda esta zona de aquí. Pero vamos progresivamente separando. Tumoraciones grandes en muchas ocasiones. La extensión en la cual nosotros vamos a realizar la resección también está supeditado al área donde se localiza el tumor. Recordar que el área elocuente, las áreas elocuentes son las que tenemos que respetarlas. Y en muchas ocasiones, cuando estamos haciendo esta intervención quirúrgica, existe tanta captación de la fluorescencia que a veces nos animamos a seguir, pero ahí viene el punto. Tenemos que nosotros ser también un poco coherentes y también a evaluar claramente de que la posibilidad de que exista una incapacidad, una lesión cerebral severa, en estos casos implica tener que detenernos. Entonces también hay que evaluar bien el hecho que no todo lo que vaya a dar de fluorescencia tengamos que seguirlo si estamos en áreas elocuentes. Vamos a seguir. Ahí pueden observar. Siempre dejando al inicio la masa tumoral. Luego se hace una muy buena descompresión. Se hace una buena descompresión intratumoral, pero vamos haciendo la separación progresiva. Y yo personalmente lo hago hacia el inicio. Y miren ustedes como aquí comienza a haber un poco de sangrado. Esto es lo que tenemos que tratar de evitar en muchas ocasiones. Cuando estamos con mucho sangrado, preferible cambiar a luz blanca con la finalidad de mejorar la visión del sitio de hemorragia y controlarla, ¿no? Vamos a seguir.
Miren el grado de fluorescencia, la zona, miren la zona donde se comenzó a resecar, ya vieron ustedes el video, y posterior a la cirugía, miren el desplazamiento completo con el margen de resección completa en esta zona de acá, llegando incluso a la parte de la hoz, aparte de la hoz, la lóbulo frontal, ustedes pueden observar aquí. Este es el antes y el después. Miren una gran hipercaptación, miren la zona hasta donde llegó. Una muy buena resección tumoral. Este es otro caso, glioblastoma multiforme recurrente, de la misma forma, tumor sólido. A estos pacientes hay que tratar de darle la mejor oportunidad de sobrevida. Sabemos nosotros que es una enfermedad nefasta, un pronóstico malo con respecto al tiempo de sobrevida, pero yo creo que este tipo de tratamiento es justamente lo que ellos necesitan para tratar de darle una mejor sobrevida libre de enfermedad y con calidad de vida, obviamente. Seguir. Ahora vamos a ver. Tengo una chica, 30 años, 32 años, madre de un niño de 3 años. En la zona de infiltración del tumor. Esta es la área donde fue intervenida. Pero obviamente al llegar acá tardíamente, por muy buena exéresis, pero lamentablemente con una recurrencia ya inicial, ustedes pueden observar aquí. Entonces decidimos hacer la cirugía y miren ustedes el grado de, de extensión de la resección, tomando en cuenta con la técnica del 5 ala, ¿no? Y ahí ustedes la ven. Ahorita está en quimioterapia, ya terminó la radioterapia. Este es otro caso, un caso difuso infiltrante grado 2 bilateral, que algunos pueden considerarlo incluso hasta inoperables, pero por ser frontal y por tener un predominio, un mayor predominio lateral, decidí intervenirlo quirúrgicamente y hacerle una máxima resección. Incluso en estos casos en los cuales nosotros consideramos que no vamos a poder lograr sacar de pronto todo el tumor, la citorreducción máxima que le podamos dar a estos pacientes es preferible a realizar una sola biopsia, nada más. Perdón. Vamos a observar. Doctor Valoreso apagó el micrófono. Doctor Valoreso, por favor, active el micrófono.
Mm. Doctor, en la pantalla al lado de la cámara está el icono del micrófono. Doctor, si puede irse al Chrome, al navegador, y ahí entrarse en la pestaña donde está abierta su reunión. Tiene que irse a la parte, si le puede poner ahí fin, ajá, fin. Sí, correcto, ahí. Y váyase al Chrome. En la parte de abajo, váyase al navegador. Sí, correcto. Entonces, ahí en la parte de abajo, ahí Y puede. ahí está, Ahí creo. sí, 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 sí. Ya, Ahí déjame estamos. ver. Quédate aquí, necesito que quede. Ya, vamos a ver si otra vez abro pantalla. Sí, no, no, ya se puede ver. Únicamente póngale en modo para que nos presente. Sí, correcto. Ahí, ¿se ve? Sí, 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 ahí estamos, doctor. Ya, perfecto. Y desde cuándo estoy sin audio? No, fue recién será un minuto máximo, creo que fue. Ah, ya, ok. No, Bueno, sí, sí, seguimos tranquilo. entonces. Sí, sigamos, doctor. Ya. Bien, ese es este caso de otro astrocitoma anaplásico recurrente. Miren ustedes la captación de la fluorescencia. Es impresionante ver cómo capta y cómo lo separa de lo que es el área del tejido cerebral normal. Bien, sigamos. En este caso se utilizó la tractografía como un método de ayuda también intraoperatoria, que es de mucha utilidad, sobre todo en aquellos que son tumores pequeños, en la cual no va a haber no va a haber desplazamiento cerebral. Y pueden ver ustedes cómo con la integración al microscopio podemos nosotros guiarnos en los sitios donde estamos y ver la relación con las fibras. Esto es importantísimo. La integración del microscopio y la tractografía es importantísimo en muchos de estos casos, sobre todo en aquellas lesiones en que no hay cambio anatómico. Ustedes pueden observar aquí. Es una ayuda. Perdón un ratito. Esto es pre-resección, perdón un ratito, y después de la resección. Y aquí ustedes pueden observar igual la zona de la recurrencia y otra vez posterior a la resección con la captación de fluorescencia, mucho más amplio. Vimos. Este es otro, un glioblastoma multiforme grande, frontotemporal grande. Miren la captación de la fluorescencia, el tejido cerebral normal. Utilizamos también aquí neuronavegación, tractografía, como un análisis de la área de la lesión en relación a los tractos. Esto corresponde después de la cirugía. La paciente, pueden ver la imagen grande, la tumoración grande, la imagen posterior a la cirugía.
Lamentablemente la señora tuvo una complicación con el hemodal y falleció por un problema de complicación de la hemodal. Hizo una aplasia medular y falleció. Ahora, hay otro detalle muy importante, que los gliomas de bajo grado, o los de grado 2, con área anaplásica, con pocos anaplásicos. Ya ustedes vieron las indicaciones que yo comenté. Y ustedes pueden observar aquí que se puede utilizar o conjugar lo que es la fluorescencia 5-ala y el análisis del PET-scan como tal, como un biomarcador también, es decir, agregarlo como un biomarcador para justamente darle la pauta de considerar la resección. Ustedes pueden ver aquí que el 20% de los gliomas de bajo grado, grado 2, puede captarse el 5-ala. Miren ustedes que se presume que dentro del glioma de bajo grado casi un 30% puede haber área o estirpe de gliomas de alto grado, de los que estamos comentando justamente. Y durante el proceso de resección quirúrgica de un glioma de grado 2, que tengan estos pocos anaplásicos, podemos detectar focalmente esa área de transformación con el 5-ala. Entonces, estos tumores o estos casos deben de ser evaluados de una manera muy minuciosa para hacerles partícipes también de este tipo de tratamiento. Este es un ejemplo. Miren ustedes aquí en este PET-scan, observen un área hipermetabólica en esta zona de aquí, que correspondería a esta zona de acá. Entonces, utilizamos el 5-ala, creo que qué pena, no se reproduce este video, pero utilizamos el 5-ala, vimos la captación de fluorescencia y realizamos la resección de esta zona de hipercaptación. Es decir, tratar también de, en este caso, de captar el foco de recurrencia a tiempo. Hay que ver que en este caso específico ya fue operado como un glioma de bajo grado y ya tuvo una transformación, pero podemos tener tumores que no han sido operados con imágenes radiológicas de grado 2, pero con esas hipercaptaciones anaplásicas. Entonces, como insisto nuevamente y repito, deben de ser considerados. En pediatría todavía se están haciendo muchas publicaciones, hay múltiples reportes en los casos pediátricos, están muy limitados todavía los estudios, no hay un estudio grande, el mayor estudio es de 78 casos. Los gliomas de grado en el área pediátrica también son captados, casi el 85%. Los ependimomas con 5-ala también son captados, los anaplásicos específicamente. En lo que corresponde a los gangliomas, los meduloblastomas, la captación es mucho menor, pero debe ser evaluado. Astrocitoma pelocítico en un 15%, en meduloblastoma en un 25%. Creo que tengo por ahí un caso de un paciente con meduloblastoma que hicimos con 5-ala y realmente no nos hizo una mayor captación. Y los estudios multicéntricos todavía están por verse en el futuro, en lo que corresponde al área pediátrica. Este es algo interesante y justamente lo bajé el día de hoy, que corresponde a una combinación que se está haciendo entre lo que es la fluorescencia 5-ala y la fluorescencia sódica. Y si ustedes se dan cuenta en estas imágenes de este artículo, la captación fluorescente con la captación sódica se ve en esta zona de aquí. Y la zona de fluorescencia 5-ala está en esta zona. Se hace la captación y se observa con 5-ala el tumor residual que hay y con sódica no se observa. Entonces, el artículo lo que trata de decir es, utilizo primero con visión para sódica y luego al final utilizo la 5-ala. Es muy discutido. Personalmente creo yo que debería todavía, a pesar que son 100 casos que tienen ahí, pero no creo que se pueda dar una conclusión real de que la combinación de los dos da un mayor beneficio. Pero sí es importante tomar en cuenta que en el caso de la sódica, no solamente será captado por el punto de vista de vía vascular la tumoración, sino también otras zonas que no son necesariamente de tipo por el tumor. Entonces eso también crea sus dudas. El otro problema y la otra desventaja con la sódica
es el tiempo de metabolización. Usted le administra durante la cirugía, para ser más exacto, uno dicen durante la anestesia, otro durante la craniotomía, otro durante la apertura dural. Yo personalmente lo hago durante la apertura dural, porque voy a tener un poco más de tiempo, si acaso no utilizo el 5-ala, más de tiempo de poder ver la hipercaptación de la fluorescencia sódica. Pero la rapidez con la que se metaboliza luego viene y nos cambia totalmente la imagen y no nos permite diferenciar claramente la parte de la delimitación o el marcaje entre lo que es tumor y lo que es el tejido cerebral. La diferencia con el 5-ala es que este tiene un mayor tiempo de mantenerse dentro de su metabolización para poder nosotros visualizarlo y tener una mayor comodidad de tiempo para poder hacer la resección con una mayor diferenciación de tejido o de tejido cerebral en relación al margen del tumor. Tiene sus desventajas, no hay duda de eso, pero bajo circunstancias que se pueda dar, se las utiliza también. Y este es el umbral que justamente les explico en horas. Miren ustedes que después de la administración tiene un pico máximo, pero miren ustedes que en poco tiempo, en 2 horas aproximadamente, desciende abruptamente ya la fluorescencia y por ende, si son tumoraciones grandes, nos vamos a quedar, por decirlo así, ciegos de fluorescencia porque no vamos a poder ver la captación real. En cambio que con el 5-ala hay una meseta alta de tiempo en el cual sí podemos observarlo durante este tipo de cirugía. Efectividad diagnóstica en biopsia. Ya yéndonos no a la resección, sino a otro campo que parece interesante, ¿no? Que es la biopsia negativa o gliosis muestra, o mejor dicho, en la efectividad diagnóstica, en la biopsia negativa, y a todos nos ha pasado, gliosis, muestra insuficiente, es lo que el patólogo nos lo dice en un 24%. Muestra no representativa en un 64%. En cambio, que con la 5-ala tiene usted una especificidad del 98% en los glioblastomas multiformes y un 90% en astrocitoma anaplásico. Esto es importante tomar en cuenta en ciertas condiciones en las que es primordial diferenciar el tener un diagnóstico patológico preciso para los tratamientos futuros. Cuando tenemos tumores que tienen áreas anaplásicas, entonces tenemos nosotros que enfocar esa biopsia hacia esa zona para ir a la zona más hipercaptante, más fidedigna, por decir así, porque podemos también tener una biopsia de la área más superficial del tumor y el tumor puede ser un glioma de bajo grado, pero si la biopsia es más profunda en zonas anaplásicas, vamos a tener un diagnóstico más preciso. Para disminuir ese riesgo, sobre todo por lo que la toma es muestra, entonces no hay que descartar el uso de la fluorescencia 5-ala. Y justamente ahí ustedes pueden ver, miren ustedes, 5-ala, necrosis, cómo se observa en el ala. Y esa es otra cosa importante dentro de la resección tumoral que me había olvidado de decirle. Puede usted observar durante la descompresión, durante la resección tumoral, zonas de alta fluorescencia y usted entra a esa alta fluorescencia y encontrar en cambio zonas de poca fluorescencia. Y eso se debe a que al haber una necrosis dentro de la área tumoral no hay vascularización, hay células muertas. Entonces la captación celular por el 5-ala es 0. Por eso también podemos ver dentro de un glioma de alto grado con 5-ala zonas sin fluorescencia, que es importante. Por eso, por las áreas de necrosis. 5-ala positivo, tumor captante, tumor compacto. Células infiltrativas por el tumor y no celularidad. Entonces, esto es un detalle muy interesante con respecto a la posibilidad en ciertos casos en la cual podríamos tener un margen grave de error, un margen de error de no tener un diagnóstico preciso, el uso del 5-ala. Y miren ustedes, las muestras patológicas con 5-ala, en la cual el patólogo no nos va a decir que no hay tumor.
Otra cosa también, ahora sí ya va hablando un poco sobre la fluorescencia sódica, que se utiliza no solo en gliomas, sino también en metástasis cerebrales, se utiliza también en lesiones a nivel del tronco. Hay unos estudios interesantes también en tumores de cordón espinal o en médula espinal. El uso también en tumores profundos con neuroendopuertos y varias otras, como por ejemplo también tuvimos un caso anecdótico de una lesión tumoral que simulaba un glioma pero que terminó siendo un tuberculoma, en la que se utilizó 5-ALA, no porque era un tuberculoma, sino porque considerábamos que era un tumor, pero el resultado patológico fue otro. Entonces hay muchas utilidades que en este momento se están considerando. Estoy hablando de la fluorescencia sódica. Cuando no tenemos la fluorescencia 5-ALA, el uso de la fluorescencia sódica también es importante en estas circunstancias. Pero ustedes pueden ver el tipo de fluorescencia muy similar a la zona sana aparentemente. Aquí hay una mayor captación. El tiempo que lleva la máxima captación es de poco tiempo. Por eso nos comenzamos a perder luego. Pero miren, aquí todavía hay algo de captación. ¿Ya? ¿Ya? Esto es antes y esto es después de la cirugía, como pueden observar ustedes. Vamos a seguir. Este es otro caso, la fluorescencia de un astrocitoma anaplásico. Hay captaciones en otras zonas que no tienen nada que ver con la zona propia de la área tumoral. Esto se ve con luz blanca, luego de la resección, y miren ustedes la resección del tumor con luz blanca y con sódica. Un tuberculoma, el que acabo de les estoy comentando justamente, en la cual se utilizó un neuroendopuerto, era una lesión que aparentemente podría ser un glioma de alto grado. Podemos observar que con el uso del neuroendopuerto y las captaciones de fluorescencia sódica lo captaba. Y miren ustedes acá la resección, el uso del neuroendopuerto, que ese es otro tema aparte de la cirugía. Asimismo, un uso de microscopio, los cambios de espectro de luz, en la que nosotros comenzamos a ver la captación de la fluorescencia sódica. Otra cosa y otro error que puede existir durante el uso de la fluorescencia es que hay que calibrar bien los filtros de luz. Eso es muy importante. Si nosotros no calibramos bien los filtros de luz de 5-ALA o de sódica, dependiendo de lo que vamos a utilizar, podemos tener problemas de visualización de la captación de la fluorescencia, sea esta 5-ALA o sea esta sódica. Entonces, siempre hay que calibrar el microscopio, calibrar los filtros de luz. Vamos a hacer un poco más rápido. Ahí podemos ver el tumor con luz. Ahí podemos ver ya siguiendo la resección. Es una técnica mínima invasiva que se utiliza en muchas de las ocasiones en tumores profundos. Perdón. Aquí ya nos llamó la atención un poco la característica y la consistencia para considerar durante el procedimiento quirúrgico que no era un glioma. Pero mire cómo, no siendo una patología oncológica, hubo captación. Esto es el antes y este es el después de la cirugía, con la resección de la lesión y el estudio histopatológico que se terminó siendo un tuberculoma. Una metástasis cerebral, miren asimismo el juego de espectro de luz con sódica, tejido cerebral, la tumoración, la resección completa, neuronavegación. Este es el video con neuroendopuerto, con el uso del microscopio. Miren, observe usted ahí el tumor. Está la captación verde de limón, la diferenciación con el tejido.
movilizamos nosotros el microscopio para, perdón, el endopuerto para poder tener una mejor captación de la zona. Podemos cambiar neuroendopuertos dependiendo de la necesidad. Este es otro tema que en su momento se ha hablar. Como la resección, técnica microquirúrgica. Y la resección completa de la lesión. Ahí podemos observar la resección completa. Este es el antes, este es el después de la resección. Este es el linfoma primario. Inicialmente pensábamos que iba a ser un glioma, pero terminó siendo un linfoma. Mire la captación de la fluorescencia sódica, la diferenciación con tejido epiteliotivo, pero sigue siendo una zona que luego se va perdiendo progresivamente la fluorescencia por el tema de la metabolización del mismo. Se pierde. Entonces, hay que actuar rápido, pero obviamente tómese muy en cuenta las dimensiones de los tumores, que podemos perderlo luego. Este es un gliosarcoma. Este es un caso súper interesante que de pronto con 5 alas lo hubiera captado. Miren el tumor, la diferenciación con el tejido cerebral normal, aunque ustedes pueden visualizarlo. Y este es un caso también utilizado en un schwannoma con fluorescencia sódica. Son casos anecdóticos, digamos, específicos, no es lo frecuente. Y aquí, ¿qué me ayudó a mí? Me ayudó a mí a diferenciar el tumor del origen de la raíz. Pueden ustedes ver aquí la captación del schwannoma. Aquí está, esta zona de aquí que ustedes ven. Ustedes pueden observar el tumor y ver el origen del tumor en relación a la raíz. La disección. En muchas ocasiones tenemos que amputar esas raíces y en otras cosas tratar de disminuir esa posibilidad, pues, y obviamente resecar como preservando las raíces nerviosas. Cuidado ultrasónico. Más que la visualización tumoral, en este caso es esa transición del tumor en relación a la raíz nerviosa. Es la utilidad que a mi criterio personal en estos casos se puede dar. Ahí vamos retirando. Al final la resección completa. El antes y el después. Y ustedes también, hablando de lo que es la biopsia, cuando nosotros queremos ser mucho más precisos con respecto a la toma de la muestra de la biopsia, sobre todo en tumores profundos, talámicos, la utilidad del mini endopuerto, tiene un diámetro de 2.53, no me recuerdo en este momento, milímetros, en el cual usted con una visualización directa va a la zona específica del tumor donde usted quiere realizar la toma de la biopsia. Es un mini endopuerto, es muy pequeño. Entramos con microscopio, vamos a ver si vemos acá, un segundito. Y vamos entrando. Y comenzamos a visualizar la zona. Esta zona de fluorescencia es la que nos interesa a nosotros para la muestra patológica. Por último, invitarlos en el próximo mes, iniciamos desde el 12 de abril hasta el 7 de junio, un masterclass de gliomas, avances y desafíos en su tratamiento quirúrgico. Van a ver algunos temas, están invitados tanto expositores nacionales como internacionales que nos van a permitir exponer sus experiencias en este tipo de tumor. Yo les agradezco mucho por la presentación, por darme la oportunidad de
presentar esta charla y demostrar mi humilde experiencia en este tipo de cirugía. Gracias. Hola. Doctor, creo que tenemos unas preguntas, entonces, en ese momento, Ya. para que A ver, nos puedan hacer puede unas compartir preguntas. pantalla. Ahí no sé si me ven. ¿Me observan? Sí, le podemos ver, doctor. Entonces, Perfecto. el doctor Eduardo Ordóñez nos tiene una pregunta. Doctor, si desea, puede activar su micrófono para la pregunta. Hola, hola Alberto, sí, ¿cómo estás? Hola. Claro, antes estaba por aquí, pero han renovado, ¿no? Hola. Sí, doctor. ¿Me escuchando? Sí, sí, sí. Sí, Hola, doctor, parece ¿cuál que es no su tengo bien pregunta? el audio. Pero es que, ¿qué sabes? Es que estoy tratando de hablarte, pero creo que no entiendo. Si Hola. desea, Espérame. si desea puede enviarnos Es que un se chat fue, claro, porque para poder conocer, doctor. es por dentro, creo. Pero igual tiene, yo creo que tiene No, no puede. conexión. Mucha, hay mucha contaminación auditiva allá donde él Dame la está. recepción, ¿no? Hola, hola, Eduardo. No, no se escucha. Hola, sí, Alberto, parece que Tiene que tener no tengo conexión. buena conexión, pero en todo Ya, caso ahora sí, te te quería escucho. felicitar por la presentación y la experiencia y todo. Quería era saber respecto al uso en la patología de la médula espinal, pero ya escuché que sí, que se usa. Y entonces yo diría que quería preguntarte, era el sustrato fisiopatológico, ¿por qué, o sea, se presentan más la captación de alas en los idiomas de alto grado? Diría tal vez en relación en que haya problemas de mayor percusión y trastornos en que se disrumpe la barrera hematocefálica y todo eso, ¿no? Esa era la pregunta, el sustrato fisiopatológico para que se presente. Ya. Sí, lo que pasa es que el tema específico, como lo dije a un principio, eh, el 5-ala, el ácido 5-aminolebulínico, tiene la capacidad de metabolizarse y ser captado por las porfirinas. Estas porfirinas que están a nivel de todas células, de todo tipo de células, hay mucho más tendencia o sensibilidad en las células tumorales que en los gliomas. Y parece ser que en los gliomas de alto grado, sobre todo el grado 4 y el grado 3, son los de mayor captación que tiene. Porque los gliomas de bajo grado no se ve esa captación como tal. Hay actualmente, y eso justo estuve conversando yo hace algún tiempo con un médico que tiene mucha experiencia en los Estados Unidos sobre este tema, de estudios de querer evaluar la posibilidad de que este tipo de tratamiento se vea en los gliomas de bajo grado. Pero realmente no lo hay, no hay una experiencia para los gliomas de bajo grado. La única zona gris que queda los gliomas de grado 2 con áreas de focos anaplásicos. Pero siempre recuerda, 5-ala, ácido 5-aminolebulínico, es una sensibilidad y una captación intracelular a nivel de lo que es la parte de porfirina. No tiene una relación directamente con respecto a la parte de vascular, como es la sódica. La sódica y la indocianina verde sí son fluorescinas netamente vasculares, de tipo vascular. Es su mecanismo de acción. Listo, Alberto, te agradezco mucho, felicitaciones. Nada, ¿Okay? cuídate. ¿Alguna otra pregunta? Hola.
Si tienen alguna otra pregunta, pues para que el doctor nos pueda dar una respuesta, les pueda dar una respuesta en vivo. No sé si alguien más tiene una pregunta. Parece que Manuel Clavijo, creo que parece que desea preguntar algo, no sé. Bueno, era yo, doctor, el que estaba hablando. Sí, sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo creo, Ya, a ver, Gabriel, Vargas Grau, Doctor Valareso, hay un doctor de Japón que escribió algo. ¿podría por favor Doctor. traducírnoslo? El doctor Vargas va a hacer una pregunta. Por favor. Muy buenas, doctor. ¿Cómo está usted, doctor? Mucho gusto. Quería felicitarlo por su presentación y su experiencia, muy buena experiencia. No es ninguna humilde experiencia, es una muy buena experiencia en el uso de fluorescencias, tanto de fluoresceína sódica como de 5-ala. Siempre es bueno enfatizar en que a pesar del límite que le da a usted la fluorescencia, que como usted muy bien lo explicó, puede ir incluso más allá de la zona de contraste, la guía de la resección no es la fluorescencia, o no debería ser la fluorescencia, sino el límite funcional, ¿no? El límite funcional, y por eso nosotros siempre tratamos de hacer la combinación de cirugía en paciente despierto con cualquiera de las otras ayudas, porque al final lo que más nos interesa, claro, es resecar el tumor, pero ante todo preservar la calidad de vida de los pacientes. Y quería informarle o recordarle que hace muchísimos años en Ecuador fui a presentar nuestra experiencia en 5-ala para que lo tenga en cuenta para la historia, porque afortunadamente o como sea, nosotros tuvimos la oportunidad de iniciar, quizá de hacer en los primeros casos de Latinoamérica en 2009. Sí, me recuerdo, muchos años, muchísimos años empezamos con eso, tuvimos un bache muy grande y ahora estamos de nuevo empezando con el uso de gafas. Eso fue porque yo me moví de sitio y entonces ya no tenía microscopio. Hoy en día usamos lupas y digamos que una de las principales limitaciones en Colombia es el costo, ¿no? El costo de la molécula de 5-ala, que hace que la accesibilidad, a pesar de que el sistema de salud podría darlo, es muy alta. No sé en Ecuador eso cómo funciona, el tema del costo y esas cosas. Quería preguntarle específicamente ese tema. El costo para ustedes, ¿cómo es? Ya, a ver, primero, doctor, de todo, pues, yo a usted lo conozco y le diré que en el 2009, cuando vi su charla, fue la que me motivó justamente decir, bueno, acá también hay que hacerlo. Y lleve usted de eso, de parte de esa historia de que usted fue el motivador de su servidor de comenzar a hacer este tipo de cirugía. Entonces, por eso de pronto me omití, pero es así. Segundo, yo no puedo hablar de costos, por obvias razones. No es mi área, la parte administrativa. Lo que sí le puedo yo comentar es que para llegar a lograr a que se realice este tipo de cirugía acá, yo tuve una pauta de casi 2 años en todos los procesos de planes y protocolos para que eso sea autorizado. Entonces me demoró un poco y gracias a Dios, la institución donde yo trabajo, que es el Instituto Oncológico Nacional Solca, con la matriz aquí en Guayaquil, los directivos y todo el cuerpo médico que tenían que de una u otra manera avalar este tipo de terapéutica, como usted sabe, eso tiene que ser avalado, lo permitieron justamente. Más allá de cuál es el trámite interno, no sabría decirle cómo lo hace, pero lo que para mí es importante es el hecho que hay ahí. Entonces, en este momento, el instituto es el único que lo está usando, ¿no? Y
tenemos esa suerte. No puedo darle información de los costos, realmente no sabría decirle yo cuáles son los costos que se están manejando ahí. Es una institución en la cual obviamente la parte administrativa es algo interno y no sabría decirlo. Muchas gracias y de nuevo lo felicito por su amplia experiencia, por el uso. También debemos recordar el énfasis que usted hizo en gliomas de bajo grado, que para mí es uno de los usos más importantes en este momento para buscar focos anaplásicos. También tiene muy buen uso. Así que lo felicito, doctor, por su amplia experiencia. Un detalle de pronto, tal vez de los comentarios que usted hizo, que ahorita me acuerdo, con respecto a la parte de la zona de confort, que usted dice, la zona hasta donde debo de llegar, con respecto a la resección, y eso me ha pasado en algunas ocasiones, en que vamos, resecamos, y esto sigue, y en un momento dado da la impresión de que ya no hay, pero medio uno va liberando algo de tejido y otra vez el infierno se desata, sí. Y se desata, yo digo, se desata el infierno. Entonces, pero hay que, como usted lo dice, tiene que uno decir, bueno, hasta aquí tengo que llegar. Y hay un detalle que de pronto yo lo estoy haciendo en las últimas cirugías. Cuando yo tengo estas zonas en la cual hago la exéresis, yo veo que estoy avanzando y veo que ya me estoy yendo a una zona demasiado profunda, utilizo el eco. Para el eco, más o menos darme referencia en qué área yo estoy. Y saber si puedo o no puedo avanzar. No tengo experiencia en cirugía con pacientes despiertos. Es un poco complicada la situación en el sentido de los protocolos, porque usted sabe muy bien que para cirugía con pacientes despiertos no es solo el neurocirujano, es el psicólogo, el neurofisiólogo, y es un endamiaje de equipo multidisciplinario que nos permita llevar a buen término una cirugía de este tipo. Más allá que el margen de elección de los pacientes siempre es un poco más estrecho, como es el caso de que no es en niños, no es en pacientes demasiado viejos, no es en pacientes psiquiátricos, etcétera. Entonces, el margen tampoco no es amplio en el sentido de que a todos se los pueda lograr, ¿no? Pero es bastante valedero con respecto al tema de la cirugía de pacientes despiertos, con fluorescencia también, tomando ese tema en relación a poder llegar en un momento dado a decir, este déficit neurológico me está parando, hasta aquí tengo que llegar. Pero hay otro detalle interesante dentro de ese parámetro, doctor, y usted lo debe saber. Hay algunos trabajos interesantes de pacientes con gliomas operados, con pacientes despiertos y pacientes tradicionales no despiertos. En los pacientes despiertos suele haber más recidiva tumoral que en los pacientes no despiertos. Y tal vez la tendencia es probable a ese temor nuestro de que una discapacidad, una inestabilidad neurológica pequeña nos haga detener. Si no tenemos el entrenamiento de decir, no, podemos avanzar, podemos seguir con la experticia que significa tener esto, obviamente podemos tener el riesgo de dejar tumor residual, en estos casos así. Pero es muy valedera el tema suyo de la cirugía con pacientes despiertos, muy valedero. Y gracias, muy amable por su comentario. Sí. Digamos, nosotros tenemos la experiencia contraria, la cirugía en paciente despierto, y lo quiero motivar a que lo haga, a que lo empiece. La cirugía con paciente despierto nos permite hacer lobectomías mucho más amplias. Seguimos mucho la filosofía del doctor Dufault, con quien nos entrenamos para eso, y entonces podemos ser mucho más agresivos a buscar ese porcentaje que usted habló por allá de 98% o más, supramarginal resection, porque en realidad para poder hacer eso, en la evaluación neurofisiológica es muy importante. En nuestra concepción, sea del hemisferio derecho o izquierdo, siempre trato de hacer cirugía en paciente despierto como norma número 1 para cirugía oncológica hoy en día, de tumores intraaxiales. Así es. Excelente, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más que de pronto haya alzado la mano? Manuel.
Bueno, por el momento veo que no hay ninguna mano más levantada, sin embargo, eh, como nos comentaba doctor Mayer, me parece que hubo un médico de Japón que nos colocó una pregunta, sinceramente se me perdió esa pregunta, no sé si, doctor, usted pudo ver tal vez la pregunta que No, nos no, hizo. no, la verdad que no. Doctor Mayer, tal vez usted pudo ver Le puede la escribir pregunta. al doctor Takashi que vuelva a escribir la pregunta. Doctor Takashi, no sé si nos podría otra vez colaborar con la pregunta que nos hizo anteriormente para que nos pueda dar una respuesta el doctor Alberto. Y si no, terminamos la Bueno, reunión. bueno, entonces, Doctor espero Valorenzo, muchas gracias. de nada. Solamente por comentar que en el chat se colocó una encuesta para que nos colaboren con su opinión acerca de qué les pareció el tema y también los que participen en la encuesta pues estarán registrados para el sorteo de un dispositivo Cranial Cover, que es un dispositivo para los orificios de trépano, entonces eso es lo que vamos a estar sorteando con los que nos colaboren con la encuesta. Eso más y bueno, y darle las gracias al doctor por su tiempo, por compartirnos su expertise y a todos por el tiempo y por acompañarnos y también comunicarles que vamos a estar dando más charlas, más masterclass, entonces para que también estén pendientes de nuestras redes sociales y también se les estará comunicando por correo. Ok. Gracias, muy amable a todos, ¿no? Hasta luego, Gracias. muchas gracias. Hasta luego, doctor. Mucho Felicitaciones. gusto. Gracias, muy amable. Felicitaciones. Una buena noche. Buenas noches a todos, cuídense.